Buenas noches, amigos y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenido a un estudio más de Capilla Calvario High Ground Ministerio en Español. Bienvenidos en esta noche de estudio bíblico. Vamos a estar considerando el libro de Daniel, el capítulo 2, primera parte. Y como tema es el sueño de Nabucodonosor. Vamos a orar entonces para dejar en manos del Señor este estudio. Bendito Padre, bendice tu palabra. Damos gracias, bendito Dios, por haberla inspirado, y ahora te pedimos que a través de tu Espíritu Santo pues ahora también nos ayudes a poderla escudriñar. Bendito Dios, toca cada uno de los corazones que vamos a escuchar y que vamos a estudiar en esta tarde este estudio. Bendito Padre, para tu gloria y honra, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 2, el versículo 1 de introducción, dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Con respecto a las fechas del reinado de Nabucodonosor, dice en el segundo año. No, no hay una seguridad en cuanto si se refiere al segundo año del reinado en sí, cuando comienza él ya como rey o desde cuando él estaba gobernando como príncipe. Bueno, no hace especificación, pero nos vamos a enfocar más que todo en lo que tiene que ver con el sueño de Nabucodonosor. Dice, soñó sueños. Algunos han afirmado que tuvo varios sueños, pero el último era algo terrible o atemorizador. Sin embargo, me parece que el plural puede indicar que tuvo el mismo sueño repetidas veces. Dios se está revelando a sí mismo a un gobernante gentil pagano. ¿Por qué? Bueno, tenemos que tener en cuenta que Dios es el que está en control de todas las cosas y de todas las naciones. Así es que el Dios soberano, Él utiliza a quien Él quiera usar. Había algo perturbador sobre este sueño, y Nabucodonosor sabía que era extraordinariamente significativo para él, al grado que dice ahí que se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Los versículos 2 al 9 vemos cómo Nabucodonosor demanda conocer el sueño y su interpretación de parte de los hombres sabios. Es difícil el decir que Nabucodonosor en realidad recordaba el sueño o no. Quizás él tenía un sentido general de ello, pero únicamente un recuerdo vago de los detalles. Dicen los versículos 2 al 9, hizo pues llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Cuando se refiere aquí a caldeos, está hablando al grupo de sabios. A esto, cuando dice caldeos, se está refiriendo a todo el grupo de sabios. Entonces él los mandó a llamar para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas. Rey, para siempre vive, le hacen el saludo, ¿no? Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto es que lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces aquí el rey se les puso firme. Él les dijo, no, no lo recuerdo. Es posible que Nabucodonosor iba a aprobar la interpretación de sus hombres sabios, exigiendo primero el sueño, su primer sueño. Dice en los versículos 7 en adelante,
respondieron por segunda vez y le dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Entonces el rey se molestó y le respondió y le dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. Esto quiere decir que se dio cuenta de que querían ganar tiempo. Dice: porque veis que el asunto se me ha ido. Pero él enfáticamente les dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. ¿Cuál era? Bueno, ciertamente prepararéis respuesta mentirosa, les dijo primeramente. Él desconfiaba de ellos. Prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Estos magos, estos astrólogos, estos encantadores, estos caldeos, estos sabios que estaban ahí a su alrededor, estos hombres vivían de sus supuestas habilidades de ponerse en contacto con los dioses y obtener secretos de parte del reino espiritual. Si en realidad eran lo que decían ser, entonces serían capaces de decir a Nabucodonosor ambas cosas: el sueño y su interpretación. Nabucodonosor les estaba descubriendo su charlatanería y que su poder era falso. Sencillamente, astucia de palabras era todo lo que ellos tenían. Hermanos, haciendo un paréntesis aquí en esto, más de 2500 años han pasado desde estos hechos de Daniel ahí en lo que pasó en Babilonia. Y muchos siguen siendo engañados por estas pseudociencias de la astrología e interpretación de sueños. Los falsos profetas que interpretaban sueños en el tiempo de Daniel, estos engañaban, incluyendo al pueblo de Dios. Por eso Jeremías les advirtió. Usted lo puede encontrar en Jeremías 29, versículo 8, que ahí les advirtió al pueblo sobre estos engañadores. Y es que lo que pasaba que ahí dentro de los exiliados les daban falsas esperanzas de volver pronto a Israel. Pero había una profecía que ya Jeremías les había dado, que Dios había decretado 70 años de cautiverio y que se acomodaran allí en Babilonia, que construyeran casas, que se multiplicaran, que hicieran su vida diaria, porque iban a pasar ahí 70 años. Pero estos falsos pronosticadores de eventos y de sueños les daban falsas esperanzas a los exiliados. Y Jeremías se los advirtió. Creemos entonces, hermanos, que ha llegado el momento de rechazar vigorosamente las afirmaciones pretenciosas de tanto de astrólogos como interpretadores de sueños, porque sencillamente son pura charlatanería. Pero tristemente algunos se dejan engañar. Aún creyentes se dejan engañar por estos charlatanes. Y ahora utilizan la tecnología y los medios sociales para propagarse, y con todas las llamativo de la propaganda, pues muchos son llevados engañados por estas maneras de interpretar o dar falsas esperanzas, estos astrólogos y interpretadores de sueños. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas, sencillamente son charlatanes. Los versículos 10 al 11, los hombres sabios explican lo imposible que es la petición del rey Nabucodonosor. Los caldeos pues entonces le respondieron al rey y le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey. Y luego le dicen: salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Sí, ellos estaban conscientes, le dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey.
Cuando los caldeos dijeron esto, ellos admitieron que la verdadera revelación viene de parte de Dios hacia el hombre. Ellos entendían quizás que esto estaba en contra de sus mismos propias indicaciones que tenían, pero la revelación no es un logro del hombre. Esto es algo que Dios da. A pesar de toda su sabiduría real e imaginaria que tenían estos hombres sabios, no le tenían respuesta a Nabucodonosor, porque la respuesta iba a venir solamente de parte de Dios, y Dios lo iba a hacer canalizado por medio de Daniel para darle una respuesta al rey. Estos sueños que estaba teniendo el rey Nabucodonosor era porque Dios estaba hablándole por medio de estos sueños. Estos falsos interpretadores o sabios o astrólogos, estos eran como algunos ministros modernos hoy en día, en nuestro tiempo. Ellos pasan ahora gastando su tiempo estudiando filosofías, psiquiatría, ciencia social, ciencias políticas, manipulación de masas y hasta mercadotecnia para engañar a la gente. Y luego continúan bajo la presunción que son mensajeros de Dios para los hombres. Son sencillamente engañadores, traficantes de la fe. Los versículos 12 al 13, Nabucodonosor, furioso, da una sentencia de muerte a estos hombres sabios. Y eso dice el rey. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó un edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Sí, porque acordémonos que Daniel también estaba dentro de los sabios. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, aunque él era un déspota, Nabucodonosor sabía que la falsa religión era peor que inútil. Él sabía que era una maldición y él no tenía ninguna utilidad, estos hombres sabios, para él, porque no tenían sabiduría que traerle, porque en verdad esa sabiduría le iba a llegar no por ninguno de esos sabios que él tenía, sino por Daniel. Ahora, pero él no lo sabía todavía. Sabiendo cuán supersticiosos y temerosos eran en el mundo antiguo, es sorprendente que este rey hubiese dado esta orden de destruir totalmente a sus adivinos, a los astrólogos, a los magos y a los hombres sabios. Dice que el decreto se publicó, es un edicto que se dio, ¿verdad? Pero cuando él dice que matasen a todos los sabios de Babilonia, la verdad no sabemos si se refiere solamente a la ciudad o a todo el imperio babilónico. Imagínense, si fue a todo el imperio babilónico, tuvo que haber sido una matanza tremenda. Y Daniel, aunque estaba considerado como los sabios, estaba en peligro. Por alguna razón, Nabucodonosor perdió todo respeto y confianza en esos hombres sabios. Esos mismos eran los que habían estado durante su papá, su padre pues reinaba. Siendo nuevo rey, quizás también Nabucodonosor utilizó la situación para probar qué tan idóneos eran estos antiguos consejeros de su padre. Al comprobar que solamente eran unos charlatanes, por eso los mandó a eliminar. El sueño que le proveyó Dios le dio buena razón al rey Nabucodonosor para limpiar la casa. Por eso dice que al salir este decreto, parece ser de que iban a juntar ahora a todos los hombres sabios y asesinarlos. Posiblemente fue una ejecución pública para que todos recibieran una lección.
Tenemos que tener en cuenta que si Daniel estaba en peligro, estaba también en la lista, pero debido a esto también le iba a dar tiempo a Daniel para buscar a Dios, porque él y sus amigos, o sea, los tres hebreos, ¿verdad? Estaban con él. Nosotros sabemos que la devoción que Daniel tenía, pues era una devoción pura, ¿no? Al Dios Todopoderoso. Y que él halló gracia, no solamente con Dios, sino también con los hombres. Por eso había sido preparado ahí en los caldeos. Pero la fortaleza de Daniel radica en su dedicación a la oración. Y es una lección para todos nosotros hoy en día. No solamente en los malos momentos, sino que diariamente debemos de venir a Dios en oración. Más adelante nosotros vamos a aprender como Daniel, ¿verdad? Incluso no solamente la oración de él, sino que él incluso pide oración a otros. Por lo tanto, es un ejemplo para nosotros, tanto orar nosotros, pero también pedir a otros que oren por nosotros. No debemos de tener no debemos de temer ni angustiarnos, ni tener temor por las circunstancias, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que si Dios está con nosotros, nada contra nosotros. Él no nos deja solos. Y Él es más grande y poderoso que cualquier problema o en contra de cualquier autoridad que se levante, o en contra de cualquier sistema o cualquier pensamiento que se levante. Debemos guardar nuestra mente, enfocarnos en la grandeza y en el poder de Dios, y tener en cuenta que es su mano victoriosa la que nos sostiene en todo momento. Somos de Él y estamos en sus manos. Él no nos va a dejar. Tenemos que aprender a confiar, como Daniel confió en esta situación. He dividido en dos partes este estudio porque es bastante... de hecho, la siguiente parte que continúa, la interpretación del sueño, es un poco más extensa, casi los mismos versículos, pero tiene más que explicar, ¿verdad? Es decir, hay más cosas que tenemos que considerar. He querido dividirlo en dos secciones para no abarcar demasiado material. Pero esto que hemos considerado nos ayuda a nosotros a comprender que primeramente Dios es el que está en control. Si Él comunica algo, también Él dará interpretación. Y Dios se iba a manifestar a través de su siervo Daniel, aquel individuo, aquel rey de Babilonia. Nosotros ahora aprendemos esto como una lección para que cuando se presenten situaciones difíciles, aunque nuestra vida esté de por medio, tenemos que aprender a tener confianza en nuestro Creador. Porque vemos que debido a los resultados negativos que tuvo este rey, por medio de que los astrólogos no podían, o sus sabios no podían darle la interpretación, ni siquiera revelar cuál era el sueño, entonces vemos que aún la vida de Daniel estuvo implicado en eso. Pero más adelante entonces aprenderemos cómo el Dios Todopoderoso libra a Daniel, lo utiliza grandemente y Él es glorificado. Así es que todas las cosas tenemos que tener en cuenta de que si Dios está en control, Él también dará la solución. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Antes me gustaría invitarles a ser partícipe de estos estudios. Compártalo con sus amistades, con sus amigos. Y si usted quiere suscribirse porque es primera vez que a lo mejor está escuchando de este estudio y usted quiere saber cada vez que nosotros subamos estos estudios en línea, suscríbase, ¿verdad? Y así vas a recibir la notificación cuando estemos subiendo otro estudio o la segunda parte de este estudio. Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.